Gran terremoto, el más fuerte ocurrido en los últimos 36 años. Fueron más de 60 segundos de pánico los que se vivieron anoche, momentos que quedan de manifiesto en la nota que preparamos junto a Ivana López. La luz de la mañana dejó al descubierto un desolador panorama en el noreste de Ecuador. Faltaban 2 minutos para las 7 de la tarde de este sábado cuando la naturaleza se hizo sentir con el terremoto más potente que haya sacudido este país desde 1979. 7,8 grados Richter a escasos 19 kilómetros de profundidad, con epicentro en la costa ecuatoriana, a 170 kilómetros de Quito. La desesperación estaba instalada en la provincia de Manabí. Fue como que ya no sé, se nos iba a acabar ya la existencia de vivir, hermano. Eso que Diosito todavía nos sigue adorando todavía. Muy desgarrador porque ahí en esos escombros está mi sobrina. Cientos de casas reducidas a escombros y entre ellos familias completas. Quienes lograron ponerse a salvo intentaron incluso con sus propias manos sacar a seres queridos entre los bloques de concreto. Necesito encontrar a mi bebé, allá van a ser 5 horas que está desaparecido. Lo que hice solamente es percatar a mi familia que está enterrada ahí en el local. Y mi bebé se soltó, nada más. ¿Su familia murió? Sí, mi familia, mis hermanas, mi cuñado, mis sobrinos están enterrados en el local y nadie hace nada hasta ahorita. Caminos cortados y hasta un enorme puente derrumbado en Guayaquil. La pesada estructura aplastó un vehículo cuyo conductor no pudo escapar. En medio de la emergencia, la esperanza surge desde los escombros. Una niña fue rescatada con vida y en buenas condiciones de salud, tras quedar atrapada bajo toneladas de cemento y fierros. Para que ustedes tengan una idea, en esa canastita va un pequeño angelito que ha podido ser rescatado. El presidente Correa pidió ayuda internacional para agilizar las tareas de búsqueda y rescate. Todo hace prever que en la medida que el reloj avance, el número de víctimas fatales aumentará por este terremoto que quedará en la historia del país como el más devastador en más de 3 décadas. Bueno, poco a poco se están abriendo las rutas. Esta es la situación que se vive en este país en muchos puntos. La zona más golpeada en todo caso es la provincia de Manabí, una provincia costera. Vamos a estar llegando también hasta ese punto para informarle cuál es la situación en este país. Ya se ha decretado estado de excepción, eso lo decretó el presidente Rafael Correa. Todas las novedades las vamos a seguir entregando acá en esta cobertura por todas nuestras plataformas de 24 horas. Gracias, Daniel. Daniel Silva, nuestro enviado especial a Ecuador con el reporte de este terremoto. Latinoamérica, otra historia. Sufren los efectos de un fuerte terremoto de 7,8 grados Richter que deja 246 muertos hasta ahora, el peor que azota a ese país en casi 3 décadas. La zona norte de Ecuador es la más afectada, con ciudades enteras en el suelo. El gobierno ha pedido ayuda internacional, mientras aún evalúa la magnitud de esta catástrofe. Aquí ustedes pueden ver la magnitud. Son viviendas prácticamente que están completamente destruidas. Casi al mismo tiempo, una fuga de gas ocasionada por el movimiento telúrico motivó la evacuación de los pacientes del Hospital de Niños Francisco de Casa Bustamante. Los gritos de auxilio se escuchaban desde el interior de los escombros de casas y edificios. Sin más herramientas que sus propias manos, miles de personas buscan en medio de los escombros a sus seres queridos. Es el terremoto más fuerte que ha afectado a Ecuador en 3 décadas. La electricidad, el suministro de agua y las comunicaciones se cortaron de inmediato. Y la primera imagen que daba cuenta de la tragedia llegó desde la ciudad de Guayaquil, donde un puente colapsó. Parte de esta infraestructura cayó sobre un carro. Según Cuerpo de Bomberos, hay una persona que ha fallecido
Con 7,8 grados Richter, la ciudad más cercana al epicentro, Pedernales, se vino abajo y solo allí se trabaja contrarreloj para encontrar a 150 desaparecidos. También quedaron destruidas otras localidades costeras. El atractivo turístico de Puerto Viejo quedó reducido a ruinas. Pero en estos lugares aún se albergan esperanzas. Allí una niña de 6 años pudo ser salvada después de 20 horas. Emociones encontradas, sobre todo a los que somos padres, pues es una niña que se la muestra al momento sana, está un poco asustada, pero ha sido rescatada de toneladas sobre toneladas de escombros. El miedo de los damnificados aumenta con el paso de las horas. Cada segundo es crucial para los sobrevivientes, pero por las continuas réplicas y la llegada de la noche, trabajar en medio de los escombros es aún más difícil. La cifra no se puede considerar porque muchos edificios están en el suelo, no hay sobrevivientes, especialmente en los hoteles. No sabemos cuántas personas han estado hospedados. Es desgarrador porque ahí en esos escombros está mi sobrina. Necesito encontrar a mi bebé. Allá van a ser 5 horas que está desaparecido. Lo que hice solamente es percatar a mi familia que está enterrada ahí en el local. Y mi bebé se soltó, nada más. ¿Su familia murió? Sí. El gobierno organizó ayuda con hospitales de campaña y albergues, pero aún falta ayuda, sobre todo equipos especializados para las tareas de rescate. Hay 246 personas que han fallecido confirmadas y 2.527 heridos. Es lo que quisiera informar en este momento. Sí hay una lista de desaparecidos. Este número puede desgraciadamente incrementarse, pero con mucha fuerza vamos a salir de esto unidos. Estamos con nuestros ciudadanos, los ecuatorianos más unidos y más solidarios que nunca. Muchas gracias. Desde Chile, el grupo de bomberos de Santiago envió al grupo USAR para trabajar en los rescates, ayuda que se suma a la de otros países que envían medicamentos, agua y alimentos, mientras aún se evalúa el nivel de la catástrofe. Y además de dejar una gran cantidad de daños materiales, este sismo de 7,8 grados Richter que azotó ayer a Ecuador también dejó una serie de imágenes que son impresionantes. Ingresando a T13.cl usted puede ver una galería completa de las fotos más impactantes de este fuerte evento telúrico. En ese país, debido al terremoto de 7,8 grados Richter que se sintió anoche. Las víctimas fatales bordean las 300 personas. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Iván Núñez en Guayaquil, nuestro enviado especial. Iván, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Macarena? Así es, y lamentablemente según pasan las horas va subiendo el número de víctimas fatales que han sido ya contadas de manera oficial por las autoridades en esta jornada triste para Ecuador, un país que no está acostumbrado a terremotos de esta envergadura. Las víctimas fatales ya superan las 240 personas. Vemos parte de lo que hemos preparado en el siguiente informe. Lo peor que ha vivido Ecuador en casi 40 años. En un país poco acostumbrado a las embestidas de la tierra, los 7,8 grados en la escala de Richter fueron devastadores. 238 personas muertas, más de 1.100 heridos y un número indeterminado de desaparecidos son solo el saldo parcial. Mientras en Chile luchamos ahora contra las lluvias, los ecuatorianos están en una carrera contra el tiempo, buscar sobrevivientes entre los escombros. Ya salieron 4, 3 están con vida y una chica ya falleció. No hay señales de vida y por eso parece que se retiraron. Y ahora en la mañana, después de que los organismos de socorro entraron, dicen que había 17. 17. ¿Saben si vivos o no? 17 vivos, los demás muertos. El vicepresidente Jorge Glass se desplazó hasta la provincia de Manabí, donde los damnificados le hicieron presente su angustia. Los rescatistas están ubicando sobrevivientes. Primero a buscar a nuestros heridos. Primero estamos buscando los sobrevivientes. Hay que hacer silencio para que puedan escuchar los rescatistas. No podemos meter maquinaria pesada porque puede ser trágico para los heridos. Compañeros, unidad, fuerza, oración, estamos aquí. Primero a rescatar los heridos
con mucho dolor, vamos a cuidar a todos nuestros enfermos y luego viene la reconstrucción. Fuerza, compañeros, que estamos juntos. Vamos, señor presidente, vamos. Están llegando movilizados 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Vamos. Localidades como Portoviejo, Manta y Pedernales fueron las más afectadas por este inédito terremoto, pero los daños se extendieron hasta ciudades como Guayaquil. En un país que no está acostumbrado a los grandes movimientos telúricos, los efectos han quedado a la luz del día ya de manifiesto. Esta construcción en la cual vivían por lo menos 7 familias quedó completamente colapsada. Casi de manera milagrosa, sus integrantes, sus habitantes, habían partido a un culto religioso solo minutos antes que se desatara la tragedia. Casi de milagro, así se salvaron los integrantes de 7 familias que vivían en esta casona de 3 pisos. A esa hora habían salido a un oficio religioso. Mientras ellos estaban rezando, sus hogares se venían al suelo. Me pongo a pensar que eso está mal construido, no sé. Claro, yo veo otros edificios más viejos y no se han caído por aquí y se cayó este. A pesar que tenía casi la misma estructura de este, pero el voladero era más largo. Yo vivía en el segundo piso, justo antes de 7 en punto más o menos que sucedió esto, yo salí, me cogió 1,5 cuadras, me caminé y pasó esto. ¿Qué explicación tienes tú para que haya colapsado de esta manera, viendo que los departamentos, los edificios de la esquina están en buenas condiciones? Como visiblemente se ve, creo que el material que usaron los ingenieros, no sé, una casa que es más antigua está parada y ese edificio nuevo tiene 2 años y medio de construido. La embajada chilena, en tanto, ha señalado que hasta el momento no se reportan compatriotas entre las víctimas del terremoto en Ecuador. Asimismo, una treintena de brigadistas nacionales se sumarán en las próximas horas a las labores de rescate. De estos hoteles que estarían atrapados. El presidente Rafael Correa Macarena, quien se encontraba fuera del país en una gira por el Vaticano, ha llegado hace poquito más de 1 hora y se dirigió de inmediato hacia la provincia de Manabí para visitar lugares como Pedernales, por supuesto que ha sido uno de los más afectados, Manta también, otra localidad muy dañada donde se concentra la mayor cantidad de víctimas fatales. En esta jornada en que nosotros en Chile estamos luchando contra las lluvias, acá en Ecuador se lucha contra los efectos de un devastador terremoto, parte del informe que hemos preparado junto a Rodrigo Sáez. Volvemos con ustedes a Santiago. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Iván, y buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con Ecuador el día de ayer. Más de 200 personas fallecieron, centenares de heridos y desaparecidos. Además de cortes de caminos, son solo algunas de las consecuencias. El número de muertos asciende a 238 y al menos 1.557 heridos, según informó el vicepresidente Jorge Glass, tras el terremoto 7,8 que se registró en la provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador, en la frontera con Colombia. Se trata del movimiento telúrico más fuerte en 37 años. Hasta este momento se han sentido más de 180 réplicas. La más fuerte llegó a los 6,1 grados. El terremoto ocurrió este sábado cuando faltaban 2 minutos para las 7 de la tarde, hora local. Las lámparas comenzaron a caer, los veladores, todo fue horrible. Fue algo que yo pensé que ya era lo último que nos tocaba pasar. En Guayaquil, donde hasta este momento se ha confirmado la muerte de 2 personas, se derrumbó un puente de una de las principales carreteras, aplastando a un hombre de 55 años que circulaba en su vehículo. El presidente Rafael Correa se encontraba en Italia y llegó hace instantes a Ecuador. En tanto, el gobierno decretó estado de excepción en todo el país. 10.000 soldados y 4.600 policías fueron desplegados para así garantizar el orden público y agilizar las labores de rescate. Ya salieron 4, 3 están con vida y una chica ya falleció. La destrucción que dejó este terremoto se pudo magnificar hoy con la luz del día. En 6 provincias del país se suspendieron las clases. Centenares de personas aún siguen desaparecidas. El gobierno ya informó de un plan de $600 millones de emergencia para comenzar con la reconstrucción en un país que no recibió un terremoto hace 20 años, pero que hoy lucha por levantarse. Ya es el 7º más mortífero de los últimos 20 años en América Latina. Cientos de personas tuvieron que pasar la primera noche en la calle porque se temía
que las réplicas, que hasta ahora ya son casi 200, pudieran generar muchos más daños en sus viviendas y pudieran generar una situación mucho más grave. Ya a esta hora se han habilitado 12 albergues en el país. En Guayaquil una persona murió porque se le cayó un puente sobre su vehículo y ese puente, bueno, por supuesto, el tonelaje, las toneladas de cemento que cayeron sobre él no permitieron que fuera rescatado con vida. Hay una zona en particular que es la de Pedernales, que está muy cerca, digamos hacia el norte, hacia el lado de... Es la costa. Claro, es la costa. Del noreste de Ecuador. Exactamente, que es una zona tremendamente importante porque no olvidemos que la costa es foco turístico relevante para este país, que quedó muy afectado. De hecho, en un pueblo, una zona que dicen que prácticamente todas las casas se cayeron completamente. Exactamente. Pedernales, Puerto Viejo y Manta son los lugares que están más afectados. Hay que decir además que los caminos están cortados. Muchas edificaciones están reducidas a escombros. Nuestro enviado especial, Daniel Silva, no ha podido todavía acceder a la zona precisamente por eso, porque los caminos están absolutamente cortados. Es muy triste la situación que se está viviendo en Ecuador. Antes de continuar con el análisis de esta emergencia, pasemos a escuchar algunas declaraciones de personas que lograron salvarse después de este gran sismo en Ecuador. Fue como que ya no sé. Se nos iba a acabar ya la existencia de vivir, hermano. Eso que Diosito todavía nos sigue adorando todavía. Necesito encontrar a mi bebé. Allá van a ser 5 horas que está desaparecido. Lo que hice solamente es percatar a mi familia que está enterrada ahí en el local. Y mi bebé se soltó, nada más. ¿Su familia murió? Sí, mi familia, mis hermanas, mi cuñado, mis sobrinos están enterrados en el local y nadie hace nada hasta ahorita. Muy desgarrador porque ahí en esos escombros está mi sobrina. Es muy compleja la situación, muy triste. Escuchábamos ahí las declaraciones. Hay muchas familias que están pidiendo ayuda para la búsqueda y rescate. Hay muchos que se involucraron con esas tareas ellos mismos con sus propias manos entre los escombros en los primeros minutos. Hay también historias de esperanza porque una niña muy pequeña, de aproximadamente 5 años, fue rescatada con vida y en buenas condiciones de salud entre los escombros en la provincia de Manabí, que ha sido la más afectada. El presidente Rafael Correa, que como yo les decía, hace pocos minutos aterrizó en Ecuador, en esta provincia que ha sido la más afectada. Él pidió ayuda internacional, dijo que no se necesitaban alimentos para el país, pero sí maquinarias y equipos de rescate. Y precisamente Chile también ya ha confirmado que va a enviar un equipo con 49 rescatistas para ayudar en estas tareas. El mundo afectado por 2 terremotos consecutivos que tuvieron lugar en Japón en los últimos días, un volcán en México en erupción, pero particularmente la atención y la preocupación de este lado del mundo ha estado entonces lo que ha ocurrido en Ecuador. Uno de los países que acapara nuestra atención, el otro sin duda también. La cifra oficial de fallecidos es de 272 a nivel nacional. Vengo haciendo un recorrido, temo que esa cifra aumentará porque seguimos removiendo escombros, tenemos la esperanza de encontrar sobrevivientes, las primeras horas son cruciales, ya han pasado más de 24 horas del terremoto, sin embargo hay señales de vida en muchos de los escombros y se está dando prioridad para aquello y luego puedes tratar de recuperar la mayor cantidad de cadáveres posible. Yo mismo vengo viendo aquí mi gratitud eterna a nuestros heroicos bomberos, rescatistas, que con infinito amor tratan de salvar vidas. Vengo viendo de Manta, trabajando incesantemente un grupo de bomberos, un equipo también de Quito, no solo bomberos manavitas, tratando de rescatar con vida personas atrapadas en un centro comercial que se ha desplomado, pero ahí también era posible ver cadáveres, qué duro que es aquello, y el cadáver de un niño con su madre, qué duro que es aquello. Pero les insisto, pese a la dureza del momento, el espíritu ecuatoriano sabrá salir adelante, sabrá superar estos momentos extremadamente difíciles. Toda la patria está movilizada, tenemos 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas movilizados para la emergencia, 4.005 de la Policía Nacional. Sin embargo, les insisto,
el problema ha sido muy grave. Un terremoto de 7.8 escala Richter, 272 fallecidos, seguramente el número aumentará y probablemente en forma considerable. Hay todavía muchísimos cadáveres entre los escombros y ya el total de heridos es 2.068 a nivel nacional. Sin embargo, nuestros hospitales están actuando adecuadamente. Pronto llegarán en las próximas horas 2 hospitales móviles a la zona de desastre, las zonas más afectadas, uno en Puerto Viejo, otro para Chone, porque allá colapsó el hospital del Ministerio de Salud. A Pedernales se mandarán unidades quirúrgicas, todos los equipos están coordinados, los protocolos de emergencia activados, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinando las acciones. Así que el dolor es muy grande, la tragedia es muy grande. El peor terremoto en décadas en Ecuador, que ya está sumando cerca de 300 víctimas. Y la verdad es que las palabras del presidente Rafael Correa, recordemos que él se encontraba desde el domingo pasado fuera del Ecuador, había viajado rumbo a Estados Unidos y luego al Vaticano, y por lo tanto se encuentra fuera del Ecuador cuando se produce este terremoto en la jornada de ayer. Retorna rápidamente hoy, ha hecho un primer recorrido y está haciendo un relato en primera persona, conmovedor en varios de sus pasajes, cuando describe no solamente que ha visto cómo han quedado desplomados construcciones, incluso hoteles, sino que familias, niños que han muerto producto de esos derrumbes. Una historia que es dramática y particularmente, como lo hemos comentado ya durante esta jornada, en especial a partir de lo que se teme sea simplemente la punta de un iceberg, porque todavía no se tiene acceso totalmente a ciertas zonas que quedaron completamente afectadas. Hay zonas que han sido totalmente golpeadas, se habla de pueblos que han quedado completamente en el suelo, casas totalmente derrumbadas y que prácticamente no han podido acceder en Manta, en Puerto Viejo y en Pedernales, en la provincia del Manabí, que están entre las más afectadas, donde las víctimas reportadas provienen sobre todo de esas localidades costeras. Manta, para que se hagan una idea, tiene más de 220.000 habitantes, es el 16,5% de la provincia y es el segundo puerto marítimo del país. Una ciudad que está en crecimiento, con edificios, con viviendas, donde el turismo es tan relevante que, sin embargo, a partir de aquí queda sumido en el sufrimiento, el dolor, la angustia, la ausencia de medidas antisísmicas en un país que no estaba tan acostumbrado como otros dentro de Latinoamérica a los movimientos telúricos de potencia, como es el caso de Chile, por ejemplo, y por lo mismo empieza a aprender dolorosamente de esta lección a partir de este terremoto 7.8. Nosotros vamos a estar actualizando no solamente la cifra de víctimas, sino que también los esfuerzos y las labores de rescate que se están haciendo ahí. Lo vamos a ir mostrando en vivo en nuestro portal 24horas.cl y también en nuestra cobertura continua que tenemos en nuestro canal 24 horas.